Sean bienvenidos a este video donde vamos a ver la descripción de los códigos de fallas generales en equipos de aire acondicionado. Es muy importante tener a la mano el diagrama de la tarjeta para de esta forma verificar o ver las conexiones de ella con sus diferentes accesorios, tal cual como estamos observando aquí. Además de ello, podemos observar aquí también las conexiones eléctricas de la misma. Vean que aquí tenemos otro diagrama donde podemos ver las partes generales, y lo importante es identificar cada una de ellas en la tarjeta real, tal cual como estamos observando. Otra observación muy importante, y es que los códigos de falla o avería varían de marca a marca y de modelo a modelo. Por esa razón es muy importante tener a la mano el catálogo del fabricante, o ya algunos de ellos vienen con una app que puede bajar en Android u otro sistema para equipos portátiles, y de esta manera identificar o mostrar el fallo que marca o muestra el equipo. Vamos con el error más común que uno presenta, y tiene que ver con problemas de comunicación entre la unidad interna y la unidad externa. Esto tiene que ver con la comunicación que tiene la tarjeta interna y la tarjeta externa, que se da por el cable de comunicaciones. En este caso estamos observando aquí el cable rojo, mírenlo aquí, y es el que recibe toda aquella señal que viene de la tarjeta interna para la tarjeta externa. Por lo general esta es una señal que viene con un alto voltaje, y entonces aquí se debe bajar con unos autoacopladores que están aquí. Observen los autoacopladores, y estos son los que con esta señal alta envían una señal de más bajo voltaje para que pueda ser leído por el controlador principal que está en la tarjeta externa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos sistemas reciben un alto voltaje, o también puede recibir un impacto de un rayo así sea lejano, entonces ¿qué pasa? Estos autoacopladores se dañan y simplemente reciben la señal pero no la envían, y por esa razón el computador nos envía en el display unos códigos que pueden ser E1, E7, E5 o también puede ser F8, que tiene que ver con error de comunicación. También puede presentarse que la bornera donde está conectado este cable esté flojo o esté subfractado, y por tal razón hay que revisar esa conexión. Para ello, si no tenemos o no hemos podido solucionar el problema, significa que podemos cambiar la tarjeta de la unidad interna, porque muchas veces estos autoacopladores están en la tarjeta interna. Habría que revisarlo dependiendo del fabricante, o también cambiar todo lo que es la tarjeta externa, ¿no? Pero lo importante es verificar estos autoacopladores. Los otros problemas tienen que ver con los inconvenientes que presentan los ventiladores. En este caso, el ventilador de la unidad interna o de evaporador. Entonces, para este caso, el posible código del display que se muestra puede ser un E3, E5 o un E4. Para ello, vamos a verificar que el ventilador tenga libre movimiento. Vamos a verificar las conexiones o el conector a la tarjeta principal, o algunos que trabajan con capacitores, pues también se revisa el capacitor para poder quitarnos el inconveniente. El otro tiene que ver con problemas con el ventilador de la unidad externa, que es el que hace o ayuda a la condensación del equipo. El posible código mostrado en un display puede ser el F0. Para ello se hace un análisis prácticamente igual al que se hizo con el ventilador de la unidad interna, y es verificar que tenga libre movimiento, verificar que los cables de conexión a tarjeta estén correctos. Vean en este caso que posee unos plugs. Muchas veces estos plugs se aflojan un poco y nos puede presentar ese error. También se verifican los relés de alimentación que dan la energía a este ventilador y están ubicados en la tarjeta externa. A continuación vamos a ver los problemas que presentan los diversos sensores que posee el equipo. Ya tendrá varios sensores dependiendo del modelo o del tipo de marca. ¿Bien? El primero que tiene que ver es el problema de comunicación relacionado con el sensor que mide la temperatura del recinto, y es este que está acá y está ubicado en la unidad interna, y por lo general es de este color negro. Entonces los problemas están relacionados con el circuito abierto del sensor o cortocircuito del mismo. Los posibles códigos que se muestran en el display son el E4, E2 o el E1. Para ello tenemos que verificar primeramente la conexión del sensor a la tarjeta, verificar que el conector esté firme,
limpiar el conector del sensor en caso de que se presentan un tipo de sulfatación o humedad en el estilo. Lo otro que debemos hacer es que si con estas acciones no hemos podido solucionar la falla, se procede a medir la resistencia del sensor a una temperatura dada que es proporcionada por el fabricante. Si a esa temperatura no obtenemos el valor de resistencia que da el fabricante, pues se procede simplemente al cambio del sensor. Ahora el siguiente problema tiene que ver con el sensor de pozo, le llaman comúnmente son de pozo, y es el sensor de la temperatura de evaporador. En este caso podemos tener un código en display E5, E3 o E2, y es este que está aquí. Vean lo que está en una especie de receptáculo aquí, donde se introduce el sensor que mide la temperatura del evaporador de la unidad interna. Para estos casos los sensores, la verificación es la misma. Vamos a verificar su conexión a la tarjeta, medir su resistencia a la temperatura dada, limpiar los conectores de unión y si por X o Y razón la resistencia no da el valor a la temperatura dada por el fabricante, pues se procede al cambio del sensor. El siguiente tiene que ver con problemas de comunicación con el sensor que mide la temperatura del aire o exterior, el cual entra al condensador, y es este que está aquí. Véanlo acá. Entonces para ello el computador del equipo puede mostrar un código en display F1 o puede mostrar un código tipo F6, ya dependiendo del tipo de fabricante. Para ello, pues como es un sensor, las verificaciones son las mismas. Verificamos la conexión del sensor a la tarjeta, limpiamos su unión o sus conectores, medimos la resistencia, la temperatura dada y se hace el cambio de sensor en caso que sea necesario. El siguiente sensor tiene que ver con el que mide la temperatura de refrigerante a la salida del condensador. Vean lo que también está, vean lo que está aquí, está unido a la salida del condensador, veanlo acá, y mide la temperatura de refrigerante a la salida del mismo. Los posibles códigos en display para esta falla puede ser un tipo F2. Ya sabemos que para verificarlo hay que medir su resistencia, la temperatura dada, verificar las conexiones a la tarjeta, limpiar los conectores o cambio de sensor en caso que no dé la resistencia a la temperatura dada por el fabricante. Tenemos otro sensor que va ubicado en la descarga del compresor, tal cual como estamos observando aquí, y ese error en el display puede aparecer como un F3 o un F4 y tiene que ver con fallas en el sensor que mide la temperatura de descarga del compresor. Ya sabemos las acciones que debemos hacer para verificarlo, por eso no vamos a entrar en detalles. Y algunos de ellos traen un sensor que mide la temperatura de la succión de refrigerante, ¿cierto? Aquí a la entrada del compresor. Veanlo aquí. Y este posible código de falla en algunos da un FA. Ya sabemos cuáles son las acciones que debemos hacer para uno verificar estos sensores. Recuerde que los sensores tienen la misma verificación o los mismos procedimientos. Podemos encontrarnos con una mala operación del compresor. Entonces este código en display puede aparecer como un F3 y lo que debemos hacer es verificar las conexiones que llegan eléctricas que llegan aquí a los bornes del compresor. Revisar también la terminal de conexión. Recuerde que este compresor tiene un cable que se une con el cable de la tarjeta externa y vamos a revisar esa unión de esos cables. Puede haber estado floja y nos puede dar ese tipo de error. También hay que verificar que el compresor no esté bloqueado. Ya eso lo hacemos con un arrancador externo. Lo siguiente de falla tiene que ver con un sobrevoltaje de la alimentación eléctrica de nuestro equipo. Aquí tenemos nosotros el sistema de filtrado que tiene estas unidades. Entonces estos sistemas poseen alarmas, los cuales nos van a indicar cuando tenemos un voltaje superior al normal que acepta el equipo o un voltaje inferior al de operación del equipo. Para ello estos códigos en display pueden ser un P1 o un F7. Entonces para
nosotros quitar esa falla, debemos verificar cómo está el voltaje de red, ¿cierto? Y también para quitar ese error debemos apagar la fuente de alimentación o los disyuntores por 15 minutos y volver a activar siempre y cuando hayamos tenido un problema de voltaje en red que hayamos solucionado. La otra falla común tiene que ver con una alta temperatura del compresor y por tanto la tarjeta se protege. Entonces este código de falla display puede ser un P2 o un F5. Entonces para su solución debemos esperar un tiempo prudencial a que el equipo o el compresor se enfríe. Vamos a verificar las causas de recalentamiento del compresor. Puede ser que tengamos una baja ventilación del condensador u otras situaciones, una sobrecarga de refrigerante. Por esa razón hay que verificar la carga de refrigerante del equipo. También verificar la limpieza del condensador. Recuerde que un condensador sucio nos produce alto recalentamiento en el mismo. Por tanto, es una falla que tiene una solución bastante sencilla, siempre y cuando se nos presente. Ahora vamos a comenzar con las fallas que nos consideramos bastante severas y por eso tienen unos círculos rojos. La primera tiene que ver con problemas con la unidad EEPROM, ¿cierto? Tanto en la unidad interna como en la unidad externa. En este caso nos vamos a remitir a este chip EEPROM de la unidad interna. Recordemos que estos chips EEPROM se encargan de guardar la información que trabajan las tarjetas de los sensores u otros dispositivos. Entonces en este caso podemos encontrarnos con un posible código de E0 o E6. Entonces la solución, si se puede reemplazar, es reemplazar el chip EEPROM siempre y cuando tenga la misma codificación, el mismo número, o en último caso un cambio de la unidad interna. Nos podemos encontrar con la falla de la unidad EEPROM, pero en este caso en la unidad externa. Entonces este código de display puede ser un F4 o un F9. Véanlo aquí tenemos nuestra chip EEPROM. Aquí está, este es de fácil reemplazo afortunadamente. Aquí viene con un sticker, uno lo quita y puede ver la codificación de esa memoria y puede cambiarlo. En último caso que no se pueda cambiar, entonces ya procederían o se procede al cambio de la unidad externa o de toda la tarjeta de la unidad externa. Siguiente falla, vemos que estas fallas están todas en círculos rojos, vemos que no son fallas severas y tiene que ver con un problema en el IPM, que es el módulo de potencia, o problemas con los transistores IGBT que hacen prácticamente la misma función, tal cual. Aquí estamos viendo el módulo de potencia o IPM en una tarjeta. Aquí este color blanco es por la pasta disipadora, porque este equipo viene con un disipador de calor bastante grande porque los calores que le genera son bastante apreciables y debe ser refrigerado. Este es el que me da la energía o la corriente para el compresor, y aquí tenemos la salida para los pines del compresor. Entonces este código en display puede aparecer con un P0 o un F1. Para este caso, como observan que es un chip, un circuito integrado que tiene muchos pines, es muy difícil hacer un reemplazo del mismo, porque realmente son muchos pines lo que hay que soldar y necesitamos maquinaria especial. Entonces en este caso lo que se recomienda es el cambio de toda la unidad externa, bien, o algunas de ellas vienen la tarjeta del módulo el módulo de potencia viene separado. Entonces ¿qué sucede? Uno puede cambiar la tarjeta, solamente la tarjeta de potencia, tal cual como estamos observando acá. Veanlo aquí, esta es la famosa tarjeta del módulo de potencia. Aquí también nos podemos encontrar, aquí vemos que tenemos unos puentes rectificadores de alta potencia y también tienen la pasta aquí porque generan bastante calor. Entonces en los sistemas que viene esta tarjeta dividida, simplemente se compra solamente esta tarjeta y se hacen las respectivas conexiones. Si vemos que en este caso está solidaria la tarjeta principal, entonces hay que comprar la tarjeta externa. Otro error que nos podemos encontrar tiene que ver con el mal funcionamiento del corrector del factor de potencia o sistema PFC. El sistema PFC contiene varios accesorios, entre ellos podemos tener aquí el reactor, una bobina que uno encuentra en estos equipos. También podemos encontrarnos con unos transistores MOSFET o un IGBT switch.
tal cual como vemos en este caso. La función de ese módulo es incrementar la tensión para operar la tarjeta de alimentación del compresor o el IPM que vimos anteriormente. Cuando tenemos este error que nos puede mostrar un display un F2, lo más sano y lo más rápido es cambiar toda la unidad externa. Ahora, si usted tiene mucha paciencia, vamos a revisar entonces aquí la bobina de choque o reactor, las conexiones, ¿cierto? También se puede revisar aquí, en este caso es un IGBT switch, o también puede ser un MOSFET que viene con un disipador también, así como sus diferentes protecciones, para ver cuál es el problema, porque no nos está llegando ese alto voltaje que requiere el sistema de módulo para alimentar el compresor. Este último tipo de error tiene que ver con la coordinación del sistema de alimentación del compresor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Podemos tener varias situaciones. La primera situación que tenemos es que podemos tener problemas con el IPM, ¿cierto? En el sentido que no está haciendo las conexiones o los movimientos como deben ser. En este caso, esta tarjeta que tiene la división entre esta principal y tenemos la del módulo del compresor o de potencia del compresor, vemos aquí que tenemos un módulo o un cable de comunicación entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? Lo más seguro es que aquí tengamos un problema entre la comunicación entre la tarjeta principal y la tarjeta de potencia y nos va a presentar este error. Este error puede ser por muchas razones, o la tarjeta principal microchip no está enviando la codificación o las órdenes como deben ser, o la tarjeta de potencia no está haciendo las funciones que deben hacer, a pesar que la tarjeta principal me está enviando las órdenes correctas. Entonces, en este caso, cuando las tarjetas son solidarias, o sea, una sola aquí, lo ideal es que es el cambio total de la tarjeta externa, ¿cierto? Y cuando tenemos división, podemos experimentar colocando otra tarjeta de potencia a ver si se nos quita el problema. Y si no se nos quita el problema, significa que está aquí en la tarjeta principal y por tanto hay que cambiarla. Por tanto, se considera que tenemos una falla aquí bastante severa porque no se están comunicando bien las dos tarjetas. Bien, espero que les haya gustado este video. Le coloqué aquí las fallas generales para que puedan orientarse y poder dar una solución al problema que presenta su equipo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.